Bueno, pues bienvenidas a otra clase más del estudio de mujeres de Getsemaní. Hoy me toca compartirles este capítulo del libro de Max Lucado, Nuestra ayuda fiel, y el título del capítulo es Gemidos del corazón. Y pues vamos a ver de qué se trata. Y nos preguntan primero, ¿alguna vez te has sentido tan confundida y débil que no sabes qué pedir? O sea, tú quieres buscar a Dios y dices, pero no sé cómo, ¿verdad? Bueno, nos dicen aquí que eso es más común de lo que tú piensas. O sea, que a todo el mundo nos pasa eso, porque estamos hablando con Dios, ¿verdad? ¿Quién se puede poner a platicar con Dios, ¿verdad? ¿Quién puede entender lo que Él piensa? ¿Quién puede, comunicarse con Él? Y eso nos dice la palabra que tengamos la confianza para hacer, ¿verdad? Pero a veces estamos en este mundo con tantos problemas o con problemas tan grandes, ¿verdad? Que a veces no sabemos cómo hacerle o qué pedir, ¿verdad? Y dice que eso es de lo más común. Bueno, vamos a ver a algunas personas que les pasó esto. Aquí nos vienen cuatro personas que también estaban así igual, ¿no? De que, ¿y ahora cómo le hacemos o qué le digo a Dios, verdad? Y la primera pues es Job y vamos a leer Job 16 del 19 al 21. Les voy a pedir que si tienen la nueva versión internacional, alguien me ayude a leerla. Job 16 del 19 al 21. ¿Ya lo tienen por ahí alguien? Job 16 19 al 21. ¿Te sirve nueva traducción viviente? Sí, yo creo que sí. Ok, intentamos. Ajá. Ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas, mi amigo me desprecia y derramó mis lágrimas ante Dios. Necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos, pues pronto me tocará recorrer este camino del que nunca volveré. Wow, se me hace increíble que este libro tan viejo de la Biblia, que fue escrito, dicen que antes que el Génesis, ¿verdad? Ya está hablando Job de que él necesita un mediador entre Dios y yo, ¿verdad? Y cómo nos recuerdan a Jesús, ¿no? ¿Cómo nos recuerdan a él, que él mismo vino a ser un abogado entre nosotros, a Jesucristo y al Espíritu Santo, como nos decía Ruth, no sé si la clase pasada, que del Paracleto, ¿verdad? O Paraclito, no sé cómo le decía a ella, que es ese abogado, decía, es que lo que me está pasando a mí, necesito que alguien venga y se ponga de mi lado, ¿no? Porque yo no, o sea, siento como que esta es una injusticia, no sé qué hacer, ¿verdad? No sé cómo se resuelve y necesito que alguien examine mi caso, ¿no? Entonces, fíjense, la primera persona que nos enseñan aquí que se sintió confundido y débil, ¿verdad? Para no saber y qué hacer fue Job, ¿verdad? Y cómo él estaba pidiendo ya por un intercesor, ¿no? Qué importante es que tengamos uno, y por eso el Señor pensó en todo, ¿verdad? Pensó en justo lo que íbamos a necesitar y nos lo envió. Entonces, qué importante es que nosotros tenemos ese intercesor. Y ahora vamos a ver al rey David que también habla así, ¿verdad? Que también él estaba confundido y necesitaba que alguien le ayudara, incluso a defenderse, a pedir, ¿verdad? A orar. ¿Y qué dice el Salmo 38, 8 y 9? Salmo 38 8 y 9, a ver si alguien lo tiene por ahí. En la versión verdad también Ajá. dice, me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado. Ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis suspiros. ¿Mis qué? Suspiros. Ah, ok. Entonces, muchas veces en los salmos, David o el escritor del salmo nos expresa sus sentimientos, ¿no? Por eso muchas veces los leemos y como que nos confortan porque decimos, es que yo también me siento así. O sea, y cuando habla de gemir, significa que no,
hay cosas que me duelen tanto que no puedo expresar con palabras y lo único que hago es hacer como un perrito, ¿va? Así gemir. O como dice, vamos a leer en Isaías 38, ese si quieren, sí, viene en Reina Valera, Isaías 38:14, como un animalito que no tiene palabras, eso es gemir, ¿verdad? Que no sé cómo expresar mi situación y mi dolor, eso es gemir. Isaías 38:14. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Amén. Pues vean cuántas palabras hay en la Biblia de personas diferentes, de profetas, de gente que buscaba a Dios y gente que nosotros decimos, wow, súper fuertes en la fe, ¿no? Gente, héroes de la fe, pero ellos también pasaron situaciones en las que dices, esta vez se ha hecho mi corazón, estoy hecho pedacitos y no sé ni qué decir. Y lo único que puedo hacer es lamentarme y gemir, porque no sé si quejarme, no sé si pedir ayuda, ¿verdad? No sé cómo expresar lo que yo siento y pues dice aquí como si fuera una paloma que no tiene voz, como si fuera una grulla, como si fuera un animal que no puede expresar, entonces lo único que puedo hacer es gemir, ¿verdad? Y a veces así nos encontramos, nos sentimos tan débiles porque puede ser que una situación de enfermedad nos haya debilitado. Hay tantas cosas que nos pueden debilitar nuestro corazón, ¿verdad? Una enfermedad, una relación que se rompió, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro matrimonio, un hijo que se perdió, la muerte de un ser querido, una situación en el trabajo que nos está frustrando y no sabemos cómo resolver, ¿verdad? Y nos sentimos a veces incluso culpables o mal con nosotros mismos porque no sabemos cómo enfrentarlo. Y todo eso como que nos va disminuyendo y nos va haciendo débiles, ¿verdad? Nos va haciendo tan débiles que nos confunde y dice aquí que hay algunas situaciones en que nos podemos sentir así. Y mucha gente en la Biblia se sintió así, incluso Pablo, el gran apóstol, ¿verdad? Y eso dice en Romanos 8:22. Esa es la última persona que viene aquí y él es el que de él fue tomada esta clase, ¿verdad? Del apóstol Pablo, de cómo él pudo expresar su oración delante de Dios y qué convicción tenía para poder orar, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 8:22 y 23? Es así que en la versión que la tengan. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gracias, Irma. Entonces, fíjense, o sea, no la tenemos fácil, sí tenemos días buenos, días en que estamos contentos y días en los que todo va bien, ¿verdad? Pero realmente dice aquí que toda la creación gime, o sea que todos estamos igual de molados, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído donde estamos enfrentando aflicciones constantemente, hay cosas que constantemente nos retan, nos frustran, nos preocupan, nos angustian, y entonces dice que toda la creación, incluso hasta los animales, ¿verdad? Toda la creación gime a una y todos estamos esperando que el Señor nos redima por completo, aunque ya la obra de Jesucristo ya empezó y ya nos ha traído salvación, ¿verdad? Y ya ha enviado incluso a su Espíritu con nosotros, pero aún estamos esperando a que el Señor regrese, ¿verdad? Y que llegue un momento en el que donde ya no haya sufrimiento, ¿verdad? Y entonces realmente toda la creación es así y todos podemos sentirnos confundidos y débiles en ciertos momentos y tratamos de no hacerlo y de ser fuertes, pero pues hay situaciones que nos rebasan, ¿verdad? Y Max nos contaba que durante la pandemia él se dio cuenta de que la gente estaba tan choqueada, tan abrumada que no sabía cómo orar. Y entonces dice que él creó una página virtual de oración y pues le empezaron a llover peticiones de todo el mundo y dice que la petición más común fue
O sea, como que tenían varias cosas muy, como que al grano, ¿verdad? Pero otras, dice, la petición más común que yo encontraba en esa página era, no sé qué pedir, tan solo oren por mí, ¿verdad? Me faltan las palabras, pueden mencionar mi nombre, así de, Señor, te pido por Juan. ¿Qué te pido? Pues no sé, porque ni Juan sabe, ¿no? O sea, dice otra persona, intento orar, pero no puedo. La mayoría del tiempo solo me pongo a llorar, ¿verdad? Y pienso que eso no es malo. Pienso que cuando tú vienes al Señor y a veces estás abatido, ¿verdad? Y abres tu Biblia y empiezas a leer y te pones a llorar por tu situación, el Señor dice en Apocalipsis que recoge cada una de nuestras lágrimas. O sea, el Señor es sensible y su espíritu es muy tierno, ¿verdad? Y Él, siempre está tratando de consolarnos y para Él no es extraño y él comprende cuando nosotros nos ponemos así, ¿verdad? Y sobre todo nosotras somos mujeres, ¿verdad? No sé si les dicen que, bueno, a los hombres es más difícil vernos llorar, pero yo sí soy bien chilletas y hay veces que estoy orando y me pongo como esta persona dice, la mayoría del tiempo solo me pongo a llorar. Así era, por ejemplo, Jeremías, que estaba pasando por una época muy difícil en su país, ¿verdad? Cuando fueron llevados, conquistados y llevados a Babilonia, y dice que se la pasaba llorando y luego y ya estaban en Babilonia y les pedían que cantaran y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar si toda nuestra ciudad está destruida y lo que hacemos es llorar, ¿verdad? Entonces, así pasaba en la pandemia, ¿no? Después de tanto encierro, de que teníamos temor de contagiarnos, de morir, tantas cosas que pasaron durante ese tiempo complicado, ¿verdad? De pérdidas y todo, pues dice, esta persona decía, no sé, o sea, me intento orar, pero a veces nada me pongo a llorar y Dios lo entiende. Dice, yo oraría, pero las necesidades son demasiado grandes como para encontrar las palabras, ¿no? A veces eso me pasa cuando dicen, vamos a orar por la iglesia. ¿Y por qué? O sea, como, ¿cuál es? O sea, no sé por qué orar. Para que Dios levante líderes, para que Dios traiga más personas que sean salvas, para que nos arrepintamos, para que venga un renuevo de su espíritu. Como que es algo complejo, ¿verdad? Que solamente está en las manos de Dios, es su iglesia y solamente Él sabe hacia dónde se dirige, si en qué etapa está pasando su pueblo, ¿verdad? Si está pasando por un tiempo de enseñanza, de desierto, de corrección, bueno, qué sé yo, ¿verdad? Solo el Señor a veces entiende problemas demasiado complejos. Vamos a orar por nuestro país. Y todos tenemos conceptos diferentes de qué es lo mejor para nuestro país, ¿no? No, pues vamos a orar por los políticos, vamos a orar por la pobreza, por los niños abandonados, por las mujeres que son golpeadas o asesinadas. O sea, hay tanta, o sea, es un problema tan grande que no le encuentro el hilo, dónde están los pies y dónde está la cabeza de este problema, ¿no? Entonces, oraría, pero hay necesidades tan grandes que no encuentro las palabras ni no encuentro por dónde darle, ¿verdad? Lo único que puedo hacer es suspirar. Entonces, así puede pasarnos algunas veces y Max nos está diciendo que pues así, que es más común de lo que pensamos, que muchas veces no encontremos las palabras para orar. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué más dice Romanos 8, 26 al 28? Estábamos leyendo Romanos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo acerca de esto, de que nosotros no sabemos cómo orar? ¿Alguien lo puede leer? Romanos 8, 26 al 28. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero Ah, bueno, sí, yo leí la versión Reina Valera. sí, está bien, está bien. Esa también nos ayuda. Eh, entonces, fíjense, aquí nos dice Max que el Espíritu revisa y traduce las oraciones. Porque a veces parece que estamos balbuceando delante de Dios sin saber exactamente qué pedir, ¿verdad? Y dice que oraciones incoherentes y débiles
el Espíritu Santo las traduce. Eso significa que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Él las traduce de tal manera que lleguen hasta el tribunal de Dios, ¿verdad? Para que Él haga lo mejor para nosotros, porque a veces podemos orar por una cosa y no sabemos cuál es el resultado de eso, ¿verdad? Solamente Dios, que es totalmente sabio, ¿verdad? Que todo conoce, presente, pasado, futuro, que conoce nuestra historia, que conoce nuestra familia, nuestras circunstancias, sabe cuál es la mejor solución para cada problema. Entonces, a veces nosotros podemos venir con cosas incoherentes en nuestra mente o en nuestra boca y el Señor ya las está traduciendo, ¿verdad? Desde antes de que, dice el salmista, desde antes de que salga la palabra de mi boca, tú ya la sabes toda, sabes cómo se resuelve, sabes qué sería lo mejor hacer en esta circunstancia y tú ya estás operando para mi bien, ¿verdad? El Espíritu Santo ya está actuando para que salga lo mejor para mí y para todos, porque a veces también nuestras oraciones pueden estar como que desde nuestro punto de vista, esto es lo mejor, ¿verdad? Pero ¿y qué hay de las otras personas que están metidas en el mismo problema? Para mí lo mejor sería que a mí me fuera bien y que todos los demás pues le hagan como puedan, ¿verdad? Pero Dios está viendo lo mejor para todos, ¿no? No nada más para mí. Y me acuerdo de una vez que estaba orando también precisamente durante la pandemia y yo veía mucho a mi papá sufrir porque ya de repente ya tenía COVID, ¿verdad? Y estaba en su cama todo el tiempo y yo oraba para que ya el Señor ya se lo llevara. 98 años, ¿verdad? Y yo no quería ver sufrir ni a mi mamá, de que lo veía sufrir, ni a mucho menos a mi papá, que era un ancianito tan dulce, y no quería ver que estuviera así. Entonces yo le decía, Señor, ya, por favor, ya llévatelo, yo no quiero estar viendo esto, siento que, para mí, ¿verdad? Yo siento que no se lo merece porque es mi papito querido y es hermoso, pero eso era desde mi punto de vista, pero yo tengo otros medios hermanos que no habían venido a verlo y a despedirse de él, ¿no? Y entonces, y aparte tenían como un conflicto, pues desde años, desde que mi papá se divorció de su primera esposa, y entonces, como que Dios me enseñó, ¿sabes qué? Es que no es lo que a ti te convenga más, ¿verdad? Es lo que convenga a todos, ¿no? Entonces, está bien, entiendo que estés orando para que tu papá no sufra, sufra lo menos posible y no sufras tú, ni tu familia, pero también tus otros hermanos necesitan venir y ponerse a cuentas con tu papá, necesitan un cierre, ¿verdad? De todo esto, te van a perder a su papá también, ¿no? Entonces necesitan, y hasta que no vino mi medio hermano que no lo había venido a ver, y no sé, se reconcilió con mi papá, en ese momento ya al día siguiente mi papá murió. Entonces entendí que como de verdad Dios busca siempre lo que mejor nos conviene a todos. Él es perfectamente sabio, inteligente, sabe lo que es bueno para todos y nos ama a todos. No por que decimos, ay Señor, no quiero que llueva, no va a llover porque en el campo las plantas están muriendo de sed. Y si no llueve, no va a haber alimento. Y bueno, o sea, como que el que gobierna el universo, ¿ah? Es Dios, no yo, y no puedo, a veces oramos para lo que pensamos que es conveniente para nosotros y no es así. Para otras personas eso no es conveniente, ¿verdad? Y Dios ve el panorama completo y Dios opera el universo con sabiduría, con amor, con poder, ¿verdad? Y Él es soberano sobre todo. Entonces Él sabe en qué momento era justo, necesario, bueno que mi papá muriera, ¿no? Él sabe qué es lo más apropiado para el problema que tú estás pasando en este momento, cómo se puede resolver, qué persona tiene que involucrarse en la decisión, de dónde va a venir la idea para solucionar las cosas, y Él la va a poner en el corazón de quién va a traer a tu vida. Todas esas cosas el Señor ya las está operando desde antes, ¿verdad? Desde antes de que tú pidas, el Señor ya está planeando cómo resolver las cosas. Y si no me creen, vean, por ejemplo, lo que pasó durante las historias bíblicas, ¿verdad? Como Dios ya tenía preparado desde antes todo lo que iba a suceder, ya tenía preparada una esposa para Isaac, una esposa para Jacob, la apropiada, ¿verdad? Ya tenía preparada una tierra que ya estaba preparando para que el pueblo viviera ahí. Todo el Señor lo tenía, el universo girando, ¿verdad? Para bendición de sus
pueblo amado, ¿verdad? Desde antes de que ellos nacieran siquiera, dice que desde antes de la fundación del mundo ya estaba preparado Jesucristo para nuestra salvación. Todo lo que íbamos a necesitar, Él ya lo había ordenado, porque Él es Dios, solamente Él es capaz de hacer eso. Entonces nosotros a veces decimos, wow, está muy difícil poner mi mente de acuerdo con lo que Dios piensa para orar, pero no tenemos que preocuparnos porque Dios envió a su Espíritu para interceder por nosotros. Podemos venir simplemente con el problema sin sugerirle nada a Dios, ¿verdad? Decirle, no sé cómo se resuelve esto, Padre, pero aquí está el problema, lo pongo delante de ti, esto es lo que a mí me duele, esto es lo que a mí me afecta, no sé cómo se podrá resolver, pero yo lo traigo delante de ti y yo sé que tú vas a hacer lo mejor para todos nosotros, ¿verdad? Y el Señor nos va a ir dirigiendo para entender que y estar de acuerdo y estar confiados en que Él está haciendo lo mejor para nosotros. Y yo pienso que muchas veces nuestra oración va cambiando, va cambiando. Yo empiezo a orar a veces por una cosa y luego digo, ya entendí que por ahí no va, yo entiendo que tú estás haciendo otra cosa diferente, Dios, y verdaderamente tienes razón, lo que tú estás haciendo es mejor que lo que yo me había imaginado, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos este intercesor tan inteligente, tan poderoso, ¿verdad? Porque nosotros no podemos discernir muchas veces lo que es mejor. Y pues le agradecemos a Pablo, bueno, Max así Dios pone en su libro, ¿verdad? Dice, gracias Pablo por esta sincera admisión, ¿verdad? Qué bueno que admitiste que no sabes, porque nosotros tampoco sabemos. Si tú que eres el que escribió las epístolas, eres el apóstol, ¿verdad? El que Dios envió a predicar el evangelio. Si tú no sabes cómo formular una oración, pues mucho menos nosotros, ¿verdad? Que vamos a saber, ¿verdad? Nosotros sí estudiamos la Biblia y tenemos años de cristianos, pero tenemos un caminar con Dios, ¿verdad? Pero si tú no sabes, qué bueno que lo admites, porque nosotros tampoco. Y dice Max, ¿cómo vamos a saber pedir? Dice, ¿qué debería pedir un paciente de cáncer? ¿Sanidad o libertad para ir al cielo? Solo depende de la circunstancia particular de ese paciente, ¿no? Me acuerdo cuando la mamá de una de mis amigas decidió que ya no iba a hacer ningún tratamiento contra el cáncer y mucha gente la criticó porque le dijo que se estaba dejando morir. Pero finalmente, si ella estaba en paz y si ella había hecho muchas cosas durante 10 años para ser sana del cáncer y ya estaba cansada de todo lo que pasa en los hospitales, ¿verdad? Y ella decidió eso, pienso que ella ella era cristiana, y pienso que se puso en las manos de Dios y dijo, pues, si tú me sanas está bien, y si no, pues yo estoy a cuentas contigo y lista para ir al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería yo pedir si yo fuera la hija de esa madre? Que se sane o ya darle libertad para que se vaya al cielo, ¿verdad? Solamente el Espíritu sabe lo que es mejor, ¿verdad? ¿Por qué debería orar el padre de un hijo pródigo? ¿Por la paciencia de Dios con su hijo o por una posilga para su hijo? Y me acuerdo que escuché una oración de una mamá que muy valiente, que decía, Señor, tú haz todo lo necesario en la vida de mi hijo para que él se arrepienta y vuelva a ti. Y yo así, ¡oh! ¿Qué tal si le pasa algo muy difícil, ¿no? Un accidente, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero ella decía, Señor, lo que tú tengas que hacer en la vida de mi hijo con tal de que él venga a los pies de Jesús, ¿verdad? Y a lo mejor otro padre, otra madre no oraría de esa manera, ¿verdad? Diría, no, Señor, perdona a mi hijo, ten paciencia con él, y lo querría más apapachar. ¿Cómo sabes como madre qué pedir por tus hijos? ¿Cómo sabes lo que es mejor para ellos? A lo mejor darse de frente contra la pared lo va a hacer reaccionar y va a aprender cosas que tú no podrías enseñarle, ¿verdad? Sino que solamente Dios podría enseñarle. O cómo sabes que Dios no lo quiere tratar con amor y a veces eres muy dura con él y siempre eres como aplicar la justicia, ¿verdad? Y Dios está tratándolo de otra manera porque su corazón es diferente del de tu hijo al del mío. Son diferentes sus corazones y solamente Dios sabe cómo tratar con tu hijo, porque con mi hija trata de una manera y con el tuyo trata de otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabes? Y qué bueno que Pablo admitió esto, porque todas necesitamos mucha sabiduría para, para entender cuál es la voluntad perfecta para nuestra vida, ¿no? En todas las cosas que vivimos a diario y a veces podemos sentir que estamos en desventaja y que no le estamos dando al blanco, pero
así se llama nuestro libro, Él es nuestra ayuda fiel. Él es fiel y es ayudador, ¿verdad? O sea, no nos va a dejar confundidas, no nos va a dejar a medio camino de, pues no sé si oré bien o no oré bien. Cualquier oración que tú como madre hagas, debes estar segura que el Padre la escucha y la, ¿cómo decía Max? La interpreta para tu bien y para el bien de tu familia, ¿verdad? Sabe, conoce tu corazón hacia tu hijo, conoce cuánto le amas y siempre escucha las oraciones de una madre, ¿no? O de una abuelita o de la necesidad que tengamos, ¿no? Y algo importante que tenemos que recordar cuando estamos sufriendo. A veces pensamos que Dios no va a escuchar nuestra oración porque nosotros nos lo ganamos, ¿no? Así de, es que Dios me dijo que no hiciera esto y ya pequé y yo lo hice y pues me merezco que me esté pasando esto, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le pido a Dios que me ayude cuando yo me metí en esto, ¿no? Y si tú estás sufriendo, pienso que algo muy importante que tienes que recordar es que eres amado, ¿verdad? Nuestras circunstancias ya no son la medida del amor de Dios por nosotros. Su amor no es directamente proporcional a la cantidad de bendiciones o cosas buenas que recibimos, sino que Jesús es la medida de su amor. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos sufriendo, yo me acuerdo que cuando hace muchos años yo no podía embarazarme, ¿verdad? Y después perdí un bebé, me sentía muy triste y decía, siento como que otras personas tienen lo que yo quisiera tener y siento que a mí no me amas tanto. Siento que a ellas las amas más porque ellas sí tienen, como las señoras de la Biblia, ¿no? Porque ellas, me acuerdo de Raquel y Lea, ella sí tiene hijos y yo no, entonces seguramente ella es tu consentida, ella es tu preferida y a ella la amas más. Ella sí tiene trabajo y yo no, y entonces ella es tu consentida, y a mí no me amas tanto. Ella sí tiene marido, yo no tengo, entonces seguramente ella es preferida, pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y no porque yo tenga cosas, no tenga las cosas que yo quisiera tener, significa que Dios me ama menos, ¿verdad? Algo importante que recordar cuando estamos sufriendo y cuando sentimos que Dios no escucha nuestras oraciones, es que su amor no tiene nada que ver con las bendiciones que yo tengo, ¿verdad? O sea, sí puede esta persona tener muchas cosas buenas, no significa que Dios la ama más. La medida del amor de Dios está en Jesús, en lo que Jesús hizo por ti en la cruz, ¿verdad? Que Él dio su vida por ti y dio la misma sangre por ti que por mí, ¿verdad? Y tú estás en una etapa de vida diferente a la mía y Dios va a hacer algo muy especial, bueno, perfecto en tu vida, diferente a lo que ha hecho en la mía. Así tú pudieras tener hijos y yo no, o así tú pudieras tener otras bendiciones y yo no, no me siento menos amada, no me siento menos bendecida. Siento que Dios está al control de mi vida y reconozco que estoy agradecida con todas las cosas que Él ya me ha dado y sé que muchas más cosas vienen y no son porque yo me las gane, no son porque yo soy más buena ni más capaz, sino son porque Él me ama. Son de pura gracia, ¿verdad? Él me las da por su gracia, todas las bendiciones que yo tengo, dice toda la Biblia, todo don perfecto desciende de lo alto, ¿verdad? Toda bendición que ha llegado a tu vida es porque eres amada, es porque Dios te ama mucho y no te deja de amar cuando te equivocas, cuando pecas, cuando te está yendo mal, cuando estás sufriendo. Al contrario, es un padre que siempre desea consolarnos y abrazarnos en medio del sufrimiento, porque él mismo se identificó con ese sufrimiento que nosotras vivimos y le duele cuando sus hijos sufren y que ellos piensen que no son amados, ¿verdad? Que sus hijas digan que vayan y se sienten en un rincón y digan, es que Dios no me ama a mí, porque a mí no me ha escuchado mi oración, ¿verdad? Y a mí no me ha resuelto mi problema, ¿verdad? Es muy importante que cuando estés sufriendo, así como por ejemplo Job estaba sufriendo, que reconozcas la gracia de Dios sobre ti, que el amor de Dios por ti es muy grande, ¿verdad? Y siempre eres amada independientemente de lo que estés pasando. ¿Y por qué necesitamos un abogado? Un abogado es un intercesor. Y nos cuenta Max una anécdota muy chistosa que le pasó,
que dice que él se fue a vivir con su esposa, los recién casados, a Brasil, y ellos son de Estados Unidos y no hablan portugués. Y entonces dice que llegaron allá, bien, como que leyeron libros para adaptarse a la cultura de allá de Brasil, ¿verdad? Pero llegaron al aeropuerto y tenían su departamento donde se iban a quedar y toda pues su baúl donde venían todas sus cosas, sus muebles, sus fotos, todas sus cosas estaban en la aduana y no dejaban pasar la caja. Y entonces Max llegaba cada día o cada 2 días a decir, bueno, ¿qué va a pasar con mis cosas, con mi equipaje? Pero nadie lo entendía porque hablaba un poquito de portugués, y entonces dice, yo lo único que entendía era que me decían, no hay permiso, regrese después, hay un problema, pero no entendía qué estaba pasando y por qué no me daban mis cosas. Y así me la pasaba vuelta y vuelta, pasó un mes y conocimos a unos vecinos que vivían enfrente, dice Max, y él, por la gracia de Dios, me dijo, yo te voy a ayudar, yo soy abogado y entendió perfectamente cuál era el problema. Dice que fue al aeropuerto, empezó a platicar con el agente aduanal, ¿verdad? Al rato ya se estaban riendo y dando palmadas en la espalda, y él decía, ¿qué está pasando? O sea, me entendí como que estaban hablando de mí, no sé si estaban riendo de mí o qué, pero ellos estaban arreglando, él estaba arreglando las cosas, le habló a mi favor y luego me habló y me dijo, vente Max, vamos por tus cosas, ya fueron y las sacaron. Dice, no sé si hubo cierto dinero involucrado en el asunto, no entendí, pero él me resolvió el asunto y después de un mes llegué con mis cosas a la casa y mi esposa estaba feliz, ¿verdad? Y entonces nos decía Max, ¿por qué necesitamos un abogado intercesor? Porque él entiende la cultura y el idioma del país. El Espíritu Santo entiende perfectamente la cultura del cielo, entiende la cultura de la tierra y sabe el idioma del cielo y sabe el idioma de que nosotros hablamos, sabe si nosotros somos negativos y cómo se habla con fe aquí en el cielo. Entonces necesitamos a alguien que interceda, pero que sepa hablar con Dios, que no tenga las limitaciones que yo tengo, porque yo no sé hablar, es, es el lenguaje del cielo, ¿verdad? Y él sí, el Espíritu Santo entiende perfectamente cómo se manejan las cosas en el cielo. Además, conoce la persona que está a cargo de frente, ¿verdad? Y yo no le puedo hablar, yo a veces balbuceo y no me va a entender, ¿verdad? Y él puede resolver las cosas así y yo no. Entonces, qué importante sería que yo tuviera a alguien que intercediera por mí como ese abogado, ¿verdad? Luego, número 2, él sabe interpretar la ley. Él sabía cuál era el problema de por qué no estaba pasando sus cosas. Y Max, yo creo que por más que trataban de explicarle y le hablaban en portugués, él se quedaba con los ojos así, ¿no? De, ¿qué me están diciendo? Imagínense términos legales en otro idioma que no es el tuyo, ¿no? O sea, sí entiendo inglés, pero si me empiezan a hablar en inglés de términos legales, me voy a quedar así. Y Max no entendía nada de eso, ¿no? O sea, ¿cómo sabes por qué por qué suceden las cosas? ¿Por qué se están deteniendo y no están avanzando a tu favor? El Espíritu Santo sí entiende perfectamente cómo funciona la ley de Dios. A lo mejor tú necesitas cambiar ciertas actitudes en ti que Él ya está trabajando en ti, pero tú no sabías que con eso se va a destapar tu problema, ¿verdad? Pero Dios sí lo sabe, el Espíritu Santo sí lo conoce, entonces ya ha estado trabajando eso en ti. Ah, pues es que esta persona no ha perdonado, no la puedo bendecir porque hay una ley que dice que el que no perdona, Dios tampoco lo perdona, ¿no? Entonces, si yo conozco eso y puedo trabajar y hacerle entender que debe de perdonar, este, todo va a obrar a su favor. Y entonces me está ayudando de una manera más allá de lo que yo podía entender. Así hay tantas cosas de la ley de Dios que no entendemos, ¿verdad? Que están mal con nosotras mismas, pero Él nos las hace entender y por eso es tan importante que tengamos un abogado. Luego Él percibe perfectamente cuál es el problema. Yo no entiendo, si no entiendo el idioma, pues cómo voy a saber cuál es el problema, ¿verdad? Y qué bueno que hubo alguien que se ofreció a ayudarle. Y por último, él habla a nuestro favor. O sea, él nos ama, ¿verdad? Su vecino, pues qué bueno que lo conoció y fue de parte de Dios, ¿verdad? Y qué bendición tan grande. Pero Él es nuestro Padre, Él es nuestro amado, quien dio su vida por nosotros. ¿Cómo no nos dará todas las cosas que necesitamos? Si ya dio a su propio Hijo. Por eso Él puede hablar a nuestro favor, porque nos ama. Entonces es un abogado que nos ama, que entiende perfectamente cómo funciona el mundo, porque nosotros a veces estamos tan confundidas que no entendemos cómo funciona
el mundo y cómo funciona la ley de Dios, ¿verdad? Y nada más nos hacemos bolas cuando queremos resolver un problema. Entonces, qué padre que tenemos este abogado, lo necesitamos. Y ya por último, nos dice Max, el manto de oración de la depresión es tan santo como el que está hecho de lino. No sé si han visto esos mantos que usan los judíos que se tapan para orar porque están cubriéndose, ¿verdad? Lo usan para orar, y ahí están, creo que en el muro de los lamentos, pero en donde quiera que oran se ponen ese manto y dice que nosotros a veces nos ponemos un manto de depresión, que a veces solamente venimos a llorar delante de Dios, a quejarnos, pero a Dios no le molesta. Él de todas maneras escucha nuestras oraciones. Él de todas maneras, toda oración y toda lágrima la recoge de nosotras y sabe cuál es la voluntad de Dios, la interpreta para nuestro favor, ¿verdad? Entonces, no importa de qué manera nos acerquemos a Dios, con qué emociones le traigamos, ¿verdad? No es como este, los reyes en la antigüedad, como por ejemplo el rey Asuero, ¿verdad? Y el rey Nabucodonosor, de esos reyes, no permitían que nadie viniera llorando a su presencia, ¿verdad? ¿Qué es eso de venir delante del rey así? Pero nuestro Dios no es así. Si nosotras venimos tristes, deprimidas, o como vengamos, Él nos recibe porque estamos cubiertas con la sangre de Cristo y Él nos escucha. Y entonces eh, él recibe la oración y la transforma para nuestro bien. Y nos dicen aquí, mi destino y seguridad no dependen de qué tan buena sea yo, de qué tan capaz sea yo de resolver mis problemas, de qué tan dignas sean mis oraciones de ser escuchadas, ¿verdad? Porque a veces decimos, ay, esa oración que a quién le importa, ¿no? O sea, solo oran por nimiedades, ¿no? Pues a esa persona sí le importa mucho, ¿no? O si es digna tu oración de ser escuchada o no, eso no importa, sino de qué depende tu seguridad y lo que va a pasar contigo, tu destino. Depende de un Padre omnisciente, sabe todo, es perfecto, es sabio, sabe lo que es mejor para ti. Él es bueno, Él te ama y no está sujeto a condiciones terrenales. Esto se me hace muy impresionante porque como Él no sigue las leyes dice aquí, condiciones terrenales, Dios hace milagros impresionantes. O sea, Él no le importa la ley de la gravedad, la ley de la vida y la muerte, porque Él resucita a los muertos. Si la ley decimos, de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Si te lo mereces o no te lo mereces lo que estás cosechando, ¿verdad? Todas esas cosas Él no está sujeto, Él hace lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces tú traes tu oración delante de Él y Él contesta como Él quiere, no está sujeto a condiciones terrenales y me imagino que ustedes tienen historias en las que han sido testigas de milagros que Dios ha hecho, eso espero, o que los vivan de aquí en adelante, ¿verdad? Y que tengan la oportunidad de vivir esos milagros que Dios hace, porque Dios hace cosas sobrenaturales y Él no está sujeto a nada, ¿verdad? Si Jesús decía, le ponía el lodo en los ojos y decía, sé sano, era sano. Y si Jesús decía, levántate, se levantaban de los muertos, ¿verdad? Y si Jesús dice, este problema se resuelve y le voy a dar gracia, Dios lo hace, ¿verdad? Él no está sujeto a ninguna de esas cosas, pero debemos entender que podemos descansar y esperar en cuál es su perfecta voluntad para nuestra vida, ¿verdad? Que Él tiene todo bajo control, no lo tengo yo, por eso estoy llorando, ¿verdad? Porque yo no sé lo que es mejor para mí, porque yo no lo puedo, no tengo la fuerza ni los medios para resolver el problema, pero Él sí, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso es que tengamos este abogado que se pone de nuestro lado, que intercede por nosotros, que nos ayuda a resolver los problemas de nuestra vida diaria y que además de eso, nos da su presencia y nos consuela cuando estamos sufriendo, ¿verdad? Él se identifica con nosotros y sabe que pues a veces somos bien chillonas y que nos tiramos al piso y que no sabemos cómo resolver, pero él sí sabe cómo resolver y él se compadece de nosotras y nos ama y nos abraza y nos ayuda a resolver todos los problemas que enfrentemos.
Y pues ahora sí terminamos un poquito antes. No sé si alguien quiera comentar algo acerca de este tema de que el Espíritu Santo es nuestro intercesor. O alguna de las citas que platicamos. Porque todas estas personas que vinieron a Dios fueron levantadas y fueron ayudadas, igual que nosotros podemos serlo. Y pienso que aquí tocamos uno de los versículos favoritos de toda la iglesia, ¿verdad? Que dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Y esas somos nosotras, ¿verdad? Que Él prepara todas las cosas para a favor nuestro, para nuestro bien, para nuestro, para que seamos prosperadas, ¿verdad? Entonces, para mí eso me trae mucha tranquilidad, mucha alegría el saber que Dios en medio de mis sufrimientos entiende cómo se resuelven y me va a dar lo que es mejor. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, pues si no es así, nos dice Lucre que está agradecida por lo que ha aprendido. Pues vamos a orar para terminar y pues muchas gracias por disponer este tiempo y pasarlo con nosotras para hablar más de la palabra. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque escuchas cada oración. No importa si a veces son confusas lo que sale de nuestra boca, no importa si a veces no sabemos orar. Tú, Señor, sabes la intención de nuestro corazón, sabes nuestra necesidad, nuestro deseo, lo que pasa por nuestra mente, nuestras preocupaciones, el grado de angustia que a veces estamos experimentando y por lo cual a veces no podemos ni hablar, Señor. Y tú entiendes todo eso y nos das lo que es mejor, Señor. Tú traes paz a nuestro corazón, traes alegría, Señor, y traes respuestas para nuestra vida, Señor, y cada día nos vas guiando para ser bendecidas y ser prosperadas. Gracias porque en medio de todo lo que estamos atravesando, tú estás tomando nuestra mano, tú nos estás ayudando, tú nos estás dando claridad mental y paz y seguridad, Señor. Gracias, no hay nadie mejor que tú ni más bueno que tú para estar con nosotros en medio de las tormentas y de las dificultades. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, no estamos solas, tú eres nuestra ayuda fiel, Señor, y tú nos vas a sacar adelante y podemos disfrutar la vida a tu lado, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra y gracias por todo tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, chicas. Que tengan bonita noche. Hola, Pris. Amén. Gracias, igualmente. Gracias. Sin comentarios porque todo está muy bien explicado. Nos vemos, que descansen. Buenas noches. Buenas bendiciones. noches. Saludos a todas. Bye.